Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto suma la noticia. Nuestro evento se enfoca en Estados Unidos, los hechos. El secretario de Justicia, Bill Holder, confirmó que su departamento abrió una investigación desde la perspectiva de los derechos civiles por la muerte del afroamericano Trayvon Martin y calificó de trágico e innecesario el fallecimiento de este joven causado por George Zimmerman, que fue declarado inocente por un jurado de 6 mujeres. El debate. El veredicto despertó el malestar de miles de personas y varias organizaciones que afirman que la muerte de Martin contiene tintes discriminatorios y racistas, por lo que le exigen al presidente Obama intervenir inmediatamente para que se haga justicia. Por su parte, los defensores de Zimmerman indican que no hay pruebas concretas que respalden la teoría de un crimen racial y aseguran que la posibilidad de que la Fiscalía General presente cargos formales de violación de derechos civiles contra el ex vigilante voluntario de 29 años no es posible, debido a que él es un individuo y no una entidad gubernamental, por lo que no se le pueden abrir este tipo de procesos. Y también vamos a enfocarnos solamente en Venezuela. Los hechos: crecen las sospechas de que el presidente Nicolás Maduro es de nacionalidad colombiana tras una denuncia impuesta por miembros de la oposición en la que piden la nulidad de su cargo si se comprueba que el gobernante no nació en territorio venezolano. El debate. La oposición asegura que tal y como existe especulación por la fecha exacta de la muerte del presidente Hugo Chávez, hay intriga de dónde verdaderamente nació su predecesor, Nicolás Maduro, quien se ha negado en varias ocasiones a mostrar su partida de nacimiento, pese a la constante presión por parte de sus detractores, quienes además denuncian que la misma Comisión Nacional Electoral encubre al mandatario, tras no haberle exigido los documentos necesarios en el momento de su inscripción. Así empezamos a la noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Continúan las manifestaciones por el fallo del caso de George Zimmerman. Miles de personas se tomaron las calles de diversas ciudades para exigir justicia tras la absolución de culpa del ex voluntario de vigilancia, quien disparó contra la integridad de Trayvon Martin y le causó la muerte. Tras las presiones sociales, el presidente Obama aseguró que él no puede intervenir en esta determinación y le dejó el camino libre al Departamento de Justicia para que tome las medidas que sean necesarias. Nosotros, el jurado, encontramos a George Zimmerman no culpable. La decisión es unánime. El veredicto del caso del vigilante voluntario de origen hispano, George Zimmerman, quien era acusado de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por la muerte del joven afrodescendiente Trayvon Martin, ha generado una repercusión mediática en los Estados Unidos y ha reabierto el debate en torno a la desigualdad racial, los derechos civiles y el uso de armas en legítima defensa. El caso de George Zimmerman comenzó desde hace más de 1 año y 4 meses. 26 de febrero de 2012. Trayvon Martin, un joven de 17 años de edad, caminaba de regreso a la casa de su padre en el centro de Florida tras comprar una bolsa de dulces y un té frío. El vigilante voluntario de origen hispano, George Zimmerman, le causó la muerte tras dispararle en defensa propia, luego de que presuntamente el joven lo atacara. 16 de marzo de 2012. Revelan una llamada que realizó supuestamente George Zimmerman al 911 en la que se escuchan gritos de terror. 20 de marzo de 2012. Anuncian que la novia de Trayvon Martin, identificada como la testigo número 8, hablaba por teléfono con él momentos antes de ser asesinado. La novia de Martin declaró que el joven le comentaba por teléfono que alguien lo estaba siguiendo y momentos después escuchó una disputa y la llamada se colgó. 3 de diciembre de 2012. Salen a la luz fotografías de Zimmerman con la nariz rota y las laceraciones en su cabeza, tomadas la noche de la muerte de Martin. Finalmente la justicia dio su veredicto y el 13 de julio de 2013, después de 16 horas de deliberaciones, las 6 mujeres miembros del jurado, 5 sajonas y una latina, consideraron a Zimmerman no culpable. Indignación y polémica ha dejado el fallo de inocencia para quienes opinan que el vigilante asesinó a Trayvon Martin por considerarlo un criminal guiándose por su color de piel. Por su parte, los defensores alegan que el acusado había actuado en legítima defensa y que esto no tuvo que ver con un acto injusto y racista. Entramos a debatir este tema. Saludos desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices desde América. Desde Miami nos acompaña Carolina González, portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, sede en Florida. Y también está con nosotros desde esta misma ciudad César Paz, agente especial retirado del FBI y consultor en seguridad.
Señores y señoras, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Voy a empezar con el señor Paz. Señor Paz, como muchos dicen, triunfó la justicia, ganó la justicia, o la justicia se ha dejado llevar por una cuestión de discriminación, por una cuestión racial, que es el que pone el tema del debate sobre la mesa nuevamente. Bienvenido. Gracias, Andrea. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. En relación a tu pregunta, lo que quisiera más que nada manifestar es que hay un sistema establecido, un sistema judicial. Ambas partes, tanto como la defensa y también la fiscalía, han seleccionado a un jurado que ha sido de conveniencia para cada uno de ellos, tanto para la fiscalía como para la defensa. Ese jurado ha sido instruido y ha escuchado la mejor evidencia, o ha visto la mejor evidencia que la fiscalía ha presentado. La defensa también tiene oportunidad de revisar esa evidencia, pero la fiscalía tiene el derecho de presentar la mejor evidencia para su caso, para poder ganar su caso, para probar que los cargos por los cuales Zimmerman fue acusado, que en realidad él sí lo hizo, cometió, o los requisitos de esos cargos, las acciones de él sí las cumplen. Ahora, el jurado ha revisado la evidencia. El jurado se tomó su tiempo no solamente a revisar la evidencia, pero a hacer una pregunta a la juez para que clarifique ciertos puntos de la evidencia, ciertos artículos evidenciarios. Lo han revisado y han llegado a la conclusión de que esta evidencia realmente no es convincente y no ha convencido, valga la redundancia, al jurado de que Zimmerman ha cometido los crímenes bajo los cuales él fue acusado y juzgado. Ahora, en cuanto al supuesto sentimiento de racismo de Zimmerman, una de las cosas que hemos visto no solamente en televisión y la prensa y a través del juicio es de que... Lo quiero interrumpir un segundo, señor Paz, solamente para cerrar, porque yo sé que nuestros otros invitados también quieren ampliar más lo que usted está diciendo, y usted ha tocado puntos importantes que podemos ir debatiéndonos en el programa. Es decir, para usted, la justicia ganó esta vez, se trazó un veredicto basándose en la justicia. Correcto. Perfecto. Estamos basándonos en lo legal. Perfecto, vamos a ver qué piensa la señora Carolina González. Señora González, usted escuchó al señor Paz, que tiene su versión, yo hago la misma pregunta. ¿Triunfó la justicia o aquí hay un tema racial como se lo está queriendo también poner? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos preocupados en general por la cultura de discrepancia racial que existe en general en nuestro país y especialmente en Florida. Y pues sentimos que en este caso el hecho de que un joven de 17 años desarmado sea de color y haya estado caminando por su vecindario, haya sido percibido como una amenaza, tiene bases también en cuanto a la percepción que tiene la sociedad en cuanto a este tipo, a las personas afroamericanas. Señor Valencia, bienvenido también, gracias por acompañarnos. ¿Su posición? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Respondiendo a su pregunta, aquí no ha ganado nadie, ni la justicia, ni la población, ni nadie. Lamentablemente, esto lo que ha sucedido es el claro estado de la sociedad estadounidense en dos vertientes: el estado racial, las relaciones raciales, y también el uso la falta de control de armas en Estados Unidos. Principalmente, como lo acaba de mencionar la señorita antes de mi emisión, es lo siguiente: hay 24 estados, no solamente la Florida, que hacen uso de lo que en inglés se conoce como el Stand and Ground, que es precisamente la ley que le permite a una persona defenderse en caso de ver su vida en peligro. Sin embargo, esta ley se ha visto ha encontrado oposición de cierta forma, porque precisamente es una falta de juicio, y aunque eso es lo que precisamente la ley quiere presentar, es que haya una razón fehaciente de que su vida puede correr peligro, pero sin embargo hay una fina línea de discusión en ese aspecto de cómo se hace el uso de esa ley.
Yo creo que el grave problema en este caso es nuevamente la falta de control de armas. ¿Quién es la persona que verdaderamente tiene la autoridad de establecer la aplicación de la ley? ¿O es un policía o es un vigilante, como el caso del señor Zimmerman? ¿O la cuestión también del perfil racial que existe en Estados Unidos? Porque no solamente es este caso, vemos en Nueva York, por ejemplo, el caso de los stop and frisk, que es el uso de que una persona puede que luzca sospechosa, bien sea como el caso de Trayvon Martin, porque llevaba un hoodie o un saco o un buzo con una caperuza y que lucía sospechoso y que por ende debe ser arrestado, bien sea por su apariencia de indumentaria o por su apariencia racial. Así que yo creo que es hora de reevaluar primero las leyes. Y segundo, realmente si seguimos pensando de que por el hecho de tener un presidente afroamericano en la Casa Blanca han mejorado las relaciones raciales en Estados Unidos, es algo que nosotros debemos de reconsiderar seriamente. Señor Paz, ¿qué opina usted sobre lo último que ha dicho el señor Valencia? Interesante de pensar que porque hay un presidente, y en este caso ahora que tiene en sus manos casi que el caso, el secretario de Justicia, Eric Holder, que también es afroamericano, pensar que el tema racial, el tema discriminatorio en Estados Unidos casi que no existe. Y lo otro, ¿qué lección queda? Es hora de reevaluar, como dice el señor Valencia. Por aquí estamos hablando, por ejemplo, de los que es el perfil racial, que es por lo que la gente ha salido un poco a la calle a reclamar. Pero hay otras cosas importantes, por ejemplo, la ley en Florida a la que se refiere el señor Valencia, que fue la que en un principio el señor Zimmerman se acogió cuando fue el asesinato, y luego cuando hablamos del uso de armas que vuelve a estar sobre la mesa. Mira, Andrea, basémonos exactamente en lo que dice la ley y en los hechos. Zimmerman tenía conocimiento bastante alto de las leyes. Él portaba arma con su licencia para portar arma, y aunque pudo haber evadido ciertas situaciones, no lo hizo. Hay consecuencias y se pierde en ambos lados. Ha perdido él, ha perdido la familia de este muchacho Martin, y ha perdido la sociedad en general. En cuanto a que el presidente, porque es de raza negra, esté mejorando las relaciones con el sector de raza negra en este país, realmente no lo veo así. Y no lo veo así es porque si las relaciones estuviesen mejor, y no creo que han cambiado, los resultados que hemos visto en Oakland, California, y en otro par de lugares aquí en Estados Unidos, indican que todavía un sector, no digo todos, un sector de la raza negra tienen todavía un resentimiento social, tienen un resentimiento en contra el resto de las personas. Califican a Zimmerman porque tiene un nombre de origen alemán como una persona blanca, cuando Zimmerman en realidad es hispano y tiene su mamá que es peruana, origen de raza negra, su papá de origen de raza alemán. Los detectives del departamento de Sanford dijeron al FBI que no encontraban ningún indicio de racismo en la investigación que ellos hicieron, por lo tanto no habían bases para ni siquiera acusarlo o mencionar que había habido o había existido racismo en los hechos que él había cometido. Es más, el FBI hasta ahora tampoco, un año ya, no han podido encontrar nada de indicios en cuanto a que este hombre sea racista. Una de las asistentes de la defensa, que es de raza negra, quien trabajó el caso junto con los defensores, también lo ha dicho, de que él no tiene gota de racismo, que si así lo fuese, entonces ya lo hubiésemos visto. Esto es un caso de una persona que, en mi parecer, tenía un complejo de héroe o de querer ser un policía, y que enfrentó una situación bastante difícil. Ahora, señora González, muchos le echan la culpa a cómo se ha llevado el caso, cómo la Fiscalía expuso el caso, y dice que la clave de este veredicto ha estado en el concepto de la duda razonable, que este tribunal de 6 mujeres tuvieron una duda inmediatamente, una duda razonable, como le han llamado, para que Zimmerman se defendiera, y de ahí sale este veredicto de no culpable. Bueno, yo quisiera un poco responder primero a lo que comentó el señor Paz
en cuanto a lo que él habla como una especie de resentimiento de las personas de la raza negra, es algo que yo realmente no comparto. Nosotros tenemos bastante información y trabajamos diariamente en el tema de la defensa de grupos minoritarios, entre ellos grupos de personas afroamericanas, y es clara la discrepancia racial que existe en el país, especialmente en la Florida, un estado donde las personas afroamericanas son enviadas a la cárcel con mayor frecuencia que una persona blanca, inclusive cuando, por ejemplo, en el caso de uso de posesión de marihuana, por ejemplo, cuando las tasas de uso son iguales en personas blancas y personas afroamericanas, igual las personas afroamericanas son enviadas, son arrestadas con más frecuencia que las personas blancas. Y en el camino en el que vamos, 1 de cada 3 personas afroamericanas podría terminar en la cárcel y 1 de cada 6 personas latinas. Entonces, realmente no podemos desconocer este problema, ¿no? Y hay que partir de ese hecho. Ahora, específicamente en el caso, nosotros como una organización de derechos civiles, pues respetamos lo que ocurre directamente dentro de las cortes, y nuestra preocupación va más allá en cuanto al tema de la cultura de discrepancia racial que tenemos y que viene desde nuestro sistema penal, de justicia penal, hasta nuestras calles, ¿no? Y la idea es tratar de cultivar una sociedad de igualdad social donde este tipo de cosas no continúan sucediendo. Ahora, señor Valencia, yo insisto en lo de la duda razonable, porque dicen que fue ese como el gancho, ese fue el punto con el que se cogió el tribunal, a las 6 mujeres, yo digo, en el tribunal, para decir, bueno, hay una duda razonable, existía una mínima duda razonable de que Zimmerman intentó defenderse, y eso era suficiente para declarar al cliente inocente de los cargos que le imputaban. Es ahí donde tal vez, y nos volvemos a cuestionar ya no solo el veredicto, porque ya el veredicto está, sino que la ley es muy amplia en esos términos de la defensa propia y de la misma ley que ha sido muy cuestionada en la Florida. Sí, bueno, yo quisiera responderle primero al invitado, haciendo hincapié en lo que él acaba de mencionar. Al señor Zimmerman, de acuerdo a las grabaciones del 911 o la línea de emergencia, él había llamado a la policía mismo le había indicado a él que estuviera en el automóvil y que no hiciera nada, que no cometiera ningún acto contra Trayvon Martin. A él se le había indicado que no hiciera nada, que esperara que la policía llegara en caso de sospechas. Es decir, no se pone en cuestión si uno ve algo y si hay algo sospechoso, pues uno lo va a reportar. El problema es, en mi opinión, tomar la justicia por sus propias manos, y eso fue lo que ocurrió, y lamentablemente terminó todo en una tragedia. En cuanto a lo de la duda razonable, pues eso sigue siendo un tema muy debatible, porque vuelvo y menciono, uno puede defenderse de algún tipo de ataque real que realmente ponga en peligro la vida de una persona, pero vamos a poner un caso que es lo mismo que han venido citando anteriormente. Vamos a suponer si hay unos niños o unos adolescentes que estén jugando en la calle y que estén haciendo uso de una propiedad privada o de un terreno privado, si la persona puede dispararles a mansalva y luego reclamar que lo hizo en defensa propia. Eso es lo cuestionable, y no solamente, como vuelvo y menciono, es en este caso la Florida. El problema, creo yo, es el precedente que esto toma en cuanto a la justicia criminal se refiere, porque no solamente es la Florida quien tiene esta ley en sus, vamos a decirlo, en su sistema judicial, sino que son otros 23 estados de la nación que también tienen este problema. Sí. Así que yo creo que, vuelvo y repito, es cuestión primero de reconocer de que existen ya oficiales, de que existe una fuerza policial que es la encargada de ejercer la ley. Y segundo, hay que replantear nuevamente este asunto de la duda razonable en los estados a los cuales yo me estoy refiriendo. Señor Paz, en segundos le doy la palabra a usted. Antes tengo que revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que ahí aparecen en sus pantallas sobre el fallo que le dio la libertad a George Zimmerman tras ser acusado de matar el año pasado al joven afroamericano Trayvon Martin. @Avila3510 nos comenta: la policía fiscal lo quisieron llevar a juicio hasta que Obama y políticos intervinieron. Eso fue pura política. El FBI investigó el caso y determinó que no había evidencia de racismo. El fiscal regional no quiso ir a juicio.
@Enrique_Acevedo nos comenta: en Estados Unidos un hombre puede matar a otro en la calle y ser declarado inocente de asesinato. Difícil entender a este país. Primera pausa, ya regresamos. Continuamos aquí en Suma la Noticia con este debate. El secretario de Justicia, Eric Holder, se pronunció sobre el fallo que dejó en libertad a George Zimmerman y aseguró que su departamento tomará acciones e iniciará una investigación sobre violaciones de derechos civiles. El Departamento de Justicia comparte su preocupación. Yo comparto su preocupación. Y como lo reconocimos en primavera, hemos abierto una investigación sobre este asunto. Independientemente de la determinación legal que se tome, yo creo que esta tragedia da una oportunidad para que nuestra nación hable honestamente sobre los asuntos complicados que este caso ha traído a la luz. Señor Paz, la ley federal se aplica en este caso. El fiscal ha dicho que va a abrir, o sea, que seguirá con la investigación, que va a abrir, todavía no habla de imputar a nadie, sino investigar. La ley federal se aplica en este caso. Le pregunto por qué, porque Zimmerman no actuó bajo el amparo de la ley, en un concepto jurídico en Estados Unidos que significa una autoridad jurídica para hacer algo. Hace 20 años sucedió un caso donde unos policías mataron a golpes a Rodney King, recordemos, y ahí exactamente en 1991, y ahí actuó el gobierno, actuó la Fiscalía General. ¿En este caso puede hacerlo? Mira, hay que aclarar una cosa, hay que educar al pueblo y a todos los televidentes. En primer lugar, asesinato u homicidio no son cargos federales. Lo que se busca a través del sistema federal es cargos de violación de derechos civiles, o sea, haberle privado derechos civiles a la persona o a la víctima. En este caso, este joven de 17 años, Trayvon Martin. Escucha una cosa, esto es un tema muy interesante y en parte yo comparto la idea de los invitados en una pequeña parte, en el sentido de que hay todavía o existe todavía racismo, pero este racismo en Estados Unidos, en mi opinión, es un racismo como un arma de doble filo. Cuando hubo hace unos meses atrás, no recuerdo exactamente la fecha, un asesinato en el cual 5 personas de la raza negra atacaron a un joven de raza blanca y lo mataron. No hubo nada en las calles, no hubo protestas en las calles, nadie fue a incendiar carros de policía, nadie rompió ventanas, no se hizo nada de eso. Okay. Entonces hay una diferencia aquí y todavía, vuelvo a recalcar, pienso que existe en cierta parte de la población de raza negra en este país un resentimiento que lleva casi 300 años, eso ya muchos lo han sobrepasado. Ahora, decir que es que Zimmerman tomó en sus propias manos la justicia, pienso que es irresponsable porque hemos pasado por un sistema judicial para que el jurado haya llegado a una determinación. Es más, recalco las palabras del perito que dijo, forense, quien dijo que él, a través del estudio que había hecho, podía determinar que debido a las huellas del fogonazo del arma, podía determinar en la ropa de Martin, podía determinar que Martin estaba realmente encima de Zimmerman, y lo hace porque calcula de 2 a 4 pulgadas de distancia la quemazón o el fogonazo del cañón del arma hasta la piel de Zimmerman, lo cual indica que por la fuerza de gravedad la camiseta o el buzo, lo que tenía, la chaqueta que tenía este muchacho, colgaba y creaba un espacio entre el cañón y la piel. Okay. Ahora, en cuanto a que hay más negros o personas de raza negra en las cárceles, recordemos una cosa, que hay un 12% de población que en este país que son o pertenecen a la raza negra y que hay mayoría en porcentaje de crímenes cometidos entre negros o personas de raza negra, de una persona de raza negra a otra persona de raza negra. Sí, ahora hay un problema serio. Señora González, con ese contexto que usted está escuchando al señor Paz, yo le vuelvo a preguntar lo mismo. ¿La ley federal se aplica en este caso? ¿Hay bases para acusar a Zimmerman de un delito federal inspirado
por racismo, teniendo en cuenta también lo que nos ha dicho el señor Paz? El FBI investigó el caso el año pasado y determinó que no había evidencia sobre esto. Bueno, en ese sentido coincido con el señor Paz en que los cargos que se pueden levantar contra el señor Zimmerman tendrían relación con el tema de derechos civiles, ¿no? Y hay que aclarar que igual el Departamento de Justicia al comienzo de cuando Trayvon Martin fue asesinado, había comenzado una investigación, digamos que sostuvo esta investigación, la puso en pausa mientras los tribunales en la Florida hacían su trabajo, y pues ahora han decidido reanudar la investigación, y es una decisión que pues respetamos y que más bien aplaudimos que el Departamento de Justicia esté tomando esta iniciativa. Para ahondar más, señora González, el perfil racial queda como ejemplo por este caso, que es un problema en este caso de juicios. ¿Perdón? Queda como ejemplo, marcando lo que ha dicho este veredicto, que el perfil racial, el tema de perfil racial, es un problema en este caso de juicios. Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de que un joven está caminando en un vecindario, es visto como una amenaza por ser una persona afroamericana, estamos hablando pues de perfilación racial. Voy cerrando con algunas conclusiones. Primero, Robert, mensaje que envía este veredicto. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Obviamente, eso es un tema racial, eso es algo que no se discute. Hay también que recordarle las implicaciones que eso tiene, ya que estamos hablando de las encarcelaciones masivas de los afroamericanos, y no solamente los afroamericanos, sino también los hispanos, las comunidades de color, las ramificaciones que esto tiene. Porque una persona, a pesar de haber cometido un delito menor, como por ejemplo el porte de gramos de marihuana, por ejemplo, que eso amerita una encarcelación en algunos estados, pues esto tiene ramificaciones en el sentido de su futuro, ya que le es más difícil a una persona que ha sido encarcelado, bien sea por un delito menor, el poder conseguir un trabajo. Las ramificaciones que eso tiene son amplísimas después de que sale de la cárcel. Y bueno, como lo había mencionado anteriormente, la pregunta era si esto podría llevarse a términos o a las esferas federales. Se puede, yo creo que es un poquito complicado, ya que también se habla del lugar en donde ocurrió el hecho, donde dice que si fue en un lugar público se puede hacer, pero en este caso no ocurrió en la calle, que es un espacio público, como lo que ocurrió con Rodney King, que fue en la calle. En este caso fue en una comunidad cerrada, en un conjunto cerrado, en un condominio, lo cual también pone una traba en cuanto a un juicio federal. Pero indudablemente esto es un juicio donde se involucra la raza, pero también lo que se pone sobre el tapete es quién debe portar las armas. Porque hay que recordar también que Zimmerman tenía antecedentes criminales. Y lo que vimos, que yo creo que básicamente, como se dice coloquialmente, fue la cereza en el pastel, es que se le devolviera el arma con el que mató a Trayvon Martin. Es decir, este hombre ya tenía problemas criminales anteriormente. Sí. Entonces, volvemos al asunto. ¿Quiénes son los que verdaderamente tienen que portar las armas y quién debe ejercer la aplicación de la ley? Eso es algo que yo creo que deberíamos de cuestionarnos todos. César, ya cerrando también, concluyo contigo. ¿Qué queda de elección? No solo la cuestión del perfil racial, de que la gente sí está molesta, está en las calles, sino ¿qué más queda de este veredicto? Y que más bien, aparte de quedar, ¿qué debería haber quedado? ¿Qué preguntas por contestar deberían haberse contestado en este veredicto, sobre todo lo que hablábamos? Replantearse esa ley de la Florida, replantearse el uso de tenencia de armas. Y otra cosa, si queda una pregunta en el aire, que es la siguiente, que yo sé que no la podemos contestar aquí: si el resultado del juicio hubiera sido el mismo en caso de que el tirador, el asesino, hubiera sido negro y la víctima blanca, hubiera sido diferente. El resultado es difícil contestarla, pero si queda en la mente de la gente y en la opinión pública esa frase, esa pregunta, algo no estuvo bien. Mira, Andrea, debemos educar al público y el público tiene que educarse en una manera amplia en cuanto a cómo funciona el sistema judicial,
aquí en este país. En cuanto a que haya racismo en esto, estoy completamente en desacuerdo, respeto a las opiniones del resto de las personas. Ya lo han dicho justamente investigadores que no hay motivos de racismo. Y en cuanto a los crímenes o al historial criminal de Zimmerman, bueno, hay historial criminal en ambas partes. Y el arresto de Zimmerman, y no es que lo estoy defendiendo, solamente me refiero a los hechos, fue un arresto por resistir arresto, y tenía un problema con una novia, con una enamorada que él tenía, y parece que había habido problemas entre los dos. Pero eso no lo hace criminal o no lo eleva a tal punto para que él no pueda portar arma, porque si hubiese sido realmente un criminal convicto, no pudiese portar arma. Es más, hoy en día todavía sigue portando arma. En cuanto al racismo, nuevamente no creo que exista, ya lo han dicho, ya lo han determinado, y el hecho de que las personas continúen diciendo de que sí hay racismo, no cambia los hechos. Voy a agradecer a César Paz, agente especial retirado del FBI, consultor en seguridad, que nos acompañó desde Miami, desde nuestros estudios en Nueva York, a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America, siempre un gusto tenerlos, señores, y a Carolina González, portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, sede en Florida. Señores y señoras, gracias por habernos acompañado, vamos a otra pausa comercial, regresamos con nuestro segundo tema de debate.